podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020. Pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir. Vos, ¿cómo construirías la realidad que deseás? Hola a todos, espero estén muy bien. Estamos en un nuevo episodio del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Cintia del Sol y estoy junto a mi amor. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Yo muy contento de estar nuevamente con vos, hablando sobre música y aprendiendo un poquito, ¿no?, acerca de los personajes que marcaron la historia y nuestras vidas, porque esto también nos interpela a nosotros. Hoy vamos a estar hablando de una figura icónica a fines de los 80, pero en los 90 más que nada, que es Kurt Donald Cobain, o más conocido como Kurt Cobain. ¿Donald? Sí, él se llamaba Donald, igual que su padre. Kurt Cobain fue el cantante de la icónica banda Nirvana, que marcó un antes y un después en la música mundial también. Así que ahora vamos a indagar un poquito. Él nació en Aberdeen, en el estado de Washington, el 20 de febrero de 1967. Hace bastante. Sí. Bueno, su sol está en Piscis, en este caso, por lo que primero tiene que trabajar es la tranquilidad, algo que evidentemente no tenía o no pudo alcanzar a obtener en su lapso corto de vida, ¿no? Uh-huh. Además, en su carta aparece un montón de agua, de este elemento que lo que nos trae en positivo significa que es una persona muy empática, muy intuitiva, perceptiva. Sin embargo, cuando esta energía no está bien trabajada, no pueden canalizar el exceso de emociones y hay mucha intensidad emocional. Que es como que no puede parar de sentir y puede sentirse demasiado abrumado. Sí. Es más, su temperamento es melancólico, o sea que tiene una extrema sensibilidad. Sí. Y justamente eso no le permitía alcanzar una tranquilidad. No sé, ahí igual qué vínculo tenía con su familia, porque dos de las cosas que lo afectaron era, uno, como ya veníamos viendo de varios artistas, una cuestión kármica, que después analizaremos en profundidad en la parte de sombra, pero que lo hacía sentir obligado a hacer cosas más por los demás que porque él realmente quisiera. Sí. Pero por otro lado también una cuestión a trabajar era su autoestima, pudiendo superar el enojo, que eso también estaba muy presente en su obra. Claro. Sí, bueno, él digamos que desde pequeño sufrió el divorcio de sus padres. Él en una entrevista dice textualmente: recuerdo sentirme muy apenado, triste por mis padres. Dice, me avergonzaba compararme con mis amigos de la escuela porque yo ansiaba pertenecer a ese tipo de familia que no tuve. Dice, yo quería esa seguridad. Por muchos años, dice, odié a mis padres. Claro. O sea, ahí ya vemos que él, a sus 9 años, sus papás se divorcian y ya ahí eso ya todo mal. Ya marca su vida. Bueno, parecido a lo que le pasó a Lennon, ¿no? Claro. La rebeldía por no haber tenido ese amor en la infancia. Sí, totalmente. Aparte, bueno, después de un año de separación, él vivió con su mamá y después se mudó con su papá. Y otra cosa que también lo marcó muchísimo es que él sufría mucho bullying desde pequeño en la escuela, sobre todo porque él ya de por sí tenía una tendencia como a ser medio afeminado, si bien él no era gay, pero él tenía un amigo que era gay. Después vamos a ver que él era también estaba muy a favor de la comunidad gay. Uh-huh. Pero por esto, ¿no? Porque él desde pequeño sufrió bullying en la escuela y sufrió sobre todo acoso y maltrato por tener un amigo gay. Claro. Entonces fíjate que ya desde chico todo esto crea un dolor tremendo y una angustia muy grande. Que bueno, tiene que ver también con su forma de vincular. Él tiene una luna en Cáncer, que es una energía muy sensible. O sea, seguimos viendo que parte de su forma de ser es la sensibilidad. Mucha interioridad también. Sí. Entonces, más allá de que pudiera tener enojos, dentro de él era una persona súper sensible. Entonces el enojo era por el no poder transmitir, no poder enfocar bien esa energía. Uh-huh. Sí, sale también que tenía mucho apego hacia la mamá, ¿no? Habría que ver ahí, capaz que eso influyó en su manera de ser un poco femenina.
puede que en las primeras instancias de su vida el padre o las figuras masculinas que podían llegar a marcarlo desde su parte varonil no estaban muy presentes en su vida, quizás también por eso. Sí. Pero una cuestión que sí necesitó trabajar y que evidentemente no lo pudo hacer es su parte vulnerable, que últimamente venimos hablando de la vulnerabilidad desde la pandemia hasta ahora, inconsistencia en el mundo, o sea, de no poderse permanecer justamente acá. Sí. Bueno, por ejemplo, fíjate que él a los 14 años tuvo su primera guitarra y él escuchaba bandas como Led Zeppelin, Iron Maiden, todas estas bandas metaleras, si bien no es el género que él terminó haciendo, pero sus inicios fueron así. Pero lo que a él le pasaba es que no podía encontrar compañeros, no sé, de sus amiguitos, compañeros de escuela, que lo acompañaran en su proceso musical. O sea, él ya desde que iba al colegio... Siempre se sintió muy solo, claro, muy aislado de no poder conectar con gente, de que lo acompañen o que sufría maltrato. Entonces, eso creo que también marca esta cuestión de claro, introspección y que se nota mucho en sus letras. Después vamos a hablar un poquito de eso. Hasta que finalmente él, en los 90s, fines del 89-90, conoce a Chris Novoselic, que sería el bajista de Nirvana. Y después, entre idas y vueltas de bateristas, Dave Grohl se sumaría para ya conformar Nirvana. Pero esto después de que terminó el colegio. Sí, claro, sí. Ya de más grande. Claro, ya terminando los 80 y a principios del 90 por ahí, cuando ya él ya había terminado la escuela. Pero bueno, ahí ya encontraría ahí O sea, fue muy compactado el éxito. Sí, fue todo ahí. Se conocieron y empezaron a hacer y ¡boom! Sí. Y en el 91 sacaron el disco Nevermind, que es el que todos conocemos. Ese famoso disco con la tapa del bebé ahí bebé nadando atrás de un billete. Claro. Que tendría el tema Smell Like Teen Spirit, ¿no? Que fue el que marcó esa generación. La generación X se llama. Claro. Que está marcada más o menos entre fines de los 70 y los 80, por ahí 90. Ahí está la generación X. Sería como la que venía antes de los millennials, por decirlo de una forma así. Sí. La previa. La previa a los millennials. Y bueno, con este disco él sería famoso a nivel mundial, 12 millones de copias vendidas, una locura. Pero bueno, esto también a él le generaba como una cuestión media contradictoria, porque claro, si bien él era muy, como decíamos recién, ¿no? Esta cosa tan interna y de pronto este éxito masivo y esta fama y el fanatismo de la gente tampoco le agradaban mucho. No era lo que él buscaba. Fíjate que le pasaba algo parecido a John Lennon cuando decía Help, ¿no? Sí. Que tanto ruido le hacía. Claro. Porque él decía que, de hecho, llegó a tener trifulcas con gente que se demostró como fanática de él y a él no le gustaba eso porque decía que el mensaje era erróneo. No entendían el mensaje que él quería dar, en realidad. Que era al contrario al que estaba provocando. A lo que estaba causando, sí. Bueno, pero esto tiene que ver también, fíjate el ascendente que él tiene, Virgo. Entonces lo que venía a trabajar, primero que si no está trabajada esta energía, Virgo es el signo que tiene el orden, la estructura, ¿no? El mantener a largo plazo, el cuerpo, los cuidados, la limpieza, y eran cosas que él no las pudo incorporar. Hecho, siempre no se pudo cuidar. No, siempre se lo vio bastante desalineado. Claro. Bueno, muchas veces se lo vio en estados así de sobredosis o drogado al extremo. De hecho hay una foto muy famosa que le sacó un fotógrafo, que él está en un recital, porque hay otra cosa que le pasaba a él, que de chico sufría fuertes dolores estomacales que nunca pudieron ser diagnosticados. Emocional, hoy lo sabemos. Y hay una foto muy famosa de él en donde está tirado en el piso llorando, agarrándose la cabeza del dolor, y capturaron ese momento y es una de las fotos más famosas en cuanto a la historia del rock. Está como, digamos, considerada esa foto. Pobre. Sí, es tristísimo, es muy triste. Bueno, y seguimos a la parte que siempre preguntan, ¿no? La parte de la oscuridad, la sombra, los traumas, el inconsciente. Sí. En primera instancia constamos con Quirón, que es la parte de la herida del alma, ¿no? Esta herida no es algo físico, sino que es lo que llevamos adentro y que en general es una lesión existencial. Eso significa que más allá de que podamos llegar a trabajarlo y ayudar a otros con esa herida que nosotros sentimos, en realidad nunca se termina de cerrar. Que en este caso, y volvemos a ver la emocionalidad de su parte, es que él siente todo el dolor del mundo que pasa a través de él, por eso ahí es donde decimos no solamente de los humanos,
de las plantas, de los animales, que lo hacía perder su propia identidad. Se perdía entre tu emoción, la mía, la del mundo, la de los animales. No podía discernir. Y esa herida también le imposibilitaba establecer vínculos íntimos, ¿no? Por el miedo de salir lastimado, empezaba a tomar distancia emocional y no podía profundizar, justamente porque en vez de salir corriendo, prefería como dejarlos todos ahí, porque además, al ser tan vulnerable, al ser tan emocional, si realmente llegaban a lo profundo de su alma, él tenía miedo de no poderlo llevar el vínculo, ¿no? Si lo hubiera trabajado, podría haber sido terapeuta, por ejemplo. Pero vemos que no tuvo mucho éxito en sus relaciones tampoco. No, aparte, bueno, de hecho, fíjate que volvemos otra vez a lo mismo. Algo lo que pasó parecido con John Lennon y Yoko Ono. Sí. Él tuvo una especie de Yoko Ono, dicen los fans de Nirvana, ¿no? Que fue lo que... Pero no, nada que ver. Yoko Ono era re tranqui y la pareja de Korn era todo lo contrario. No, bueno, no sí, era tranquila. Él en el 92, entre el 91 y el 92 se conoció con Courtney Love, que después de verlo en varios recitales finalmente contactó con él y como que se empezaron a conocer y digamos que esto fue como... Ahí fue armándose esta pareja que también fue bastante controversial porque de hecho ellos después tuvieron una hija, al tiempo que se conocieron se casaron, tuvieron una hija, Frances Bean Cobain, que es re loco porque se llama Bean porque él decía en una ecografía cuando la vio que parecía un frijol chiquitita, entonces le puso Bean. Detalle bastante tierno, por así decirlo, sí. ¿No? Pero bueno, fíjate que esta cuestión tormentosa siempre estuvo, de hecho él se sentía asediado por los paparazzis. Con esta relación que tenía medio tormentosa. También estaba muy presente el consumo de drogas. De hecho, en su momento fueron denunciados y les quitaron la tenencia de su bebé porque decían que ellos, por el consumo de droga que tenían, no podían ser responsables. No estaban aptos. Ellos después apelaron y con el tiempo pudieron recuperar la tenencia de la nena. Pero esto a él le hacía mucho daño. Claro. Porque por esta cuestión siempre de sentirse asediado por los paparazzi y toda esta cuestión mediática que no le gustaba para nada. Bueno, justamente también parte de su trabajo interno podemos ver de que tenía miedo a no ser valioso, puede ser también en el ámbito emocional, y se ve acá, más allá de la parte vulnerable, una agresividad permanente, sí. ¿No? Que también lo habíamos visto creo que en la carta de Lennon, ¿no? Sí, bueno. Y esto lo lleva a tener relaciones que son muy conflictivas también. Sí, aparte... Y no solamente por el hecho de el miedo de establecer el vínculo profundo, sino que también que se genera una dependencia en la que empieza a ser tóxica. Sí, además, por ejemplo, otra cosa que pasaba, fíjate que se notaba mucho, ¿no? Ellos terminaban de tocar y rompían todo. No solamente rompían la guitarra, rompían todo. Sí, el espacio donde estaban. Los instrumentos, tiraban todo. Y eso denota una especie de ira muy fuerte, ¿no? Aparte, fíjate que Kurt Cobain tuvo en un momento problemas de garganta por gritar tanto. Claro. Siempre la autoflagelación estuvo constantemente en su vida. Él también en su momento fue adicto a la heroína. Claro, de las peores. Sí. Entró en rehabilitación, pudo salir, después volvió a consumir. Entonces, esta cuestión siempre de la autodestrucción y el daño estuvo muy presente en sus obras. Otra cosa que también queda bastante reflejado de su vida es el próximo disco que salió después de Nevermind, que fue Inútero, que justamente, fíjate ya el nombre, Inútero, ¿no? Él tenía una obsesión con esta cuestión de los bebés, de los fetos. De hecho, en la tapa del disco se pueden ver unos collages que hizo él, sí. que tiene unos fetos, una figura femenina con alas. Y de hecho este disco fue censurado justamente por estas imágenes que tenía. Claro. Era otra época, ¿no? Sí. Y muy disruptivo. Es muy loco porque había una canción, por ejemplo, de ese disco que se llama Rape Me, Viólame. Sí, es bastante fuerte, ¿no? Todo lo que él sentía y se ve muy reflejado en su obra, en sus canciones, en la imagen del disco, que ese disco fue censurado en su momento. Es que sí, porque era mucho para esa época. Sí, era bastante controversial. Bueno, justamente la poca
canalización que tenía de su sentir lo hacía a través de su obra. Sí. Encima tan jovencito. Sí, sí. Bueno, toda esta oscuridad también se puede ver en las vidas pasadas y por qué el karma la pudo traer hasta esta vida y no las pudo trabajar, evidentemente. Tenemos 3 planetas que muestran sus dificultades en la vida cotidiana. Uno, que es Júpiter, le traía dificultades para procesar su propio crecimiento en aquella época en la que llegaron los maestros, hace 3.000, 2.000 años atrás. Era muy arrogante, orgulloso. Entonces, en esta vida, eso lo que le traía era lo que vimos acá, ¿no? La autosatisfacción, no tener control de nada, generar poca confianza por su inestabilidad en la sociedad. Sí. Pero si lo hubiera desarrollado, porque siempre decimos, bueno, vemos todo lo malo, ¿no? Este es un artista en el que no pudo trabajar esa energía, pero todo se puede sanar y podría haber desarrollado esta característica de manera positiva y ser como una persona muy espiritual. Y no logró conectar con eso, porque lo que le faltó era riqueza interior. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, creo que tiene que ver también con esto de todo lo que sufrió de pequeño y de todos estos embates de la vida que a tan corta edad me parece que de alguna forma marcan, ¿no? Así sí. Como a fuego. Bueno, y justamente también esto que era como que él tenía una constante queja ante la sociedad de lo que no le gustaba, de lo que lo hacía sentir mal, ¿no? Eso también lo dice Urano, que en otra vida tenía otra vez esta resistencia al cambio. Confundía, y que creo que eso lo trajo esta vida, la libertad con el libertinaje. Sí, totalmente. Que además, bueno, él un adolescente todavía cuando tenía la banda, vivía en la otra vida, en la época de la democracia, como en Grecia, donde todo era viva la pepa. Claro, sí, sí. No, eso se ve también. Pero en esta vida, ese karma no resuelto le traía como una vida muy enojada con la sociedad que no le gustaba. Sí. Y podía estar muy en la queja, en esa posición, pero sin tampoco aportar, por ejemplo, como hemos visto otros artistas como Ricky Martin, claro, ¿no? Que sí se movió para hacer un cambio de eso que no le gustaba. Y en este caso sí había una intuición que podría haber desarrollado y tener esa libertad interior, expresándose de forma creativa, pero al mismo tiempo, porque más allá de que lo llevó a la música, él se dañaba. Sí. Entonces no lo pudo como hacer de una manera saludable. Uh-huh. Bueno, fíjate que lo que hablábamos recién, ¿no? Esta cuestión de haber sufrido tanto bullying y el maltrato hacia su amigo gay. Él decía, podría haber sido bisexual si no me hubiera encontrado con Courtney Love, dice. Mirá. Aunque él decía que se sentía más atraído físicamente hacia las mujeres, pero él estaba muy a favor de la comunidad gay. De hecho, en varias de sus canciones esto lo menciona. Claro. Hay frases como Dios es gay o todos son gays. Estaba muy marcado eso en su obra. Y dice... dice, yo no soy gay, pero me hubiera gustado serlo solo para cabrear a los homófobos. Decía. Claro, sí, entonces, sí, me gusta su concepto. Sí, esta rebeldía estaba bastante presente en él. Y bueno, tiene una acumulación de karma justamente porque también está este planeta Plutón que tiene que ver con la muerte, la resurrección. Bueno, en este caso fue muerte, sí, una y otra vez, ¿no? Metafórica y física. Uh-huh. Y que en esa vida, en las primeras de las que estuvieron en la Tierra, fíjate que también acá también lo podemos ver plasmado en su forma de ser, ¿no? De ser como una persona de mucho tiempo, hablando de su alma. Le traía karmas con el tema del psiquismo, de ser una esponja emocional. Había que tener cuidado ahí con su cuerpo espiritual, ¿no? Capaz que estaba metido en alguna cosa media rara. Y en esta vida, para poder trabajarlo, tenía que individualizarse, o sea, no dejarse manipular para ir por mal camino, digamos, es decir, de las sustancias, los excesos, sí, los vicios, y poder generar un equilibrio entre lo espiritual con lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y no depender de nadie. No pudo lograr en ningún momento esto. Bueno, vos fíjate que decís esto de individualizarse y de independizarse. En sus últimos momentos de vida, en el 94, él volvió a su ciudad donde vivía, en Seattle, y había entrado a rehabilitación, pero se escapó, y él en ese momento ya estaba por divorciarse de Courtney Love, y dicen, o sea, al tiempo de que pasó esto, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza, pero dicen está que... la duda. Sí, dicen que
supuestamente Courtney Love habría querido matarlo por esta cuestión de no perder los beneficios por estar casados, ¿no? Entonces, fíjate que ahí queda la duda siempre si él realmente se suicidó o si fue un asesinato. Está todo medio en la nebulosa. Bueno, su misión de vida, el desafío que tenía, era aprender a construir un sistema de valores lo suficientemente fuerte para poder moldear su vida y autorrealizarse así. Uh-huh. Que volvemos a decir, no lo pudo lograr porque la emocionalidad lo llevó al caos, sí. ¿no? Pero bueno, esto también viene de que en otras vidas era muy corruptible, ¿no? De que mentía, estafaba. Por eso digo, ¿cómo el karma, para los que creen en las reencarnaciones, se tienen que portar bien porque se sigue pagando en la próxima? ¿Sí? Entonces es como que, bueno, tener eso de a favor para en esta vida decir, bueno, no es que solamente nos quedamos con lo que estamos haciendo en el momento. También a veces cuando uno no entiende por qué le pasa algo es porque viene a aprender a calmar ese karma que venía de otras vidas y nos quedaron sin resolver. Sí. Lo bueno que hubiera pasado acá era que su propósito, su talento, su felicidad, su punto de máxima fortuna hubiera llegado a cumplirse si hubiera desarrollado, otra vez como lo habíamos mencionado con otros artistas, metas humanitarias, altruistas, ¿no? Para poder sanar, fíjate qué importante esto, su niño interior. Sí, que estaba muy dañado. Entonces, más allá de los vicios, las drogas, el alcohol, que no sé, lo que sea, no significa que por llevar ese estilo de vida, porque hay otros músicos que también se dieron con todo y no necesariamente terminaron así. Entonces, también es importante el autoconocimiento de decir, bueno, a mí me afecta de esta manera. Hay una frase que él decía que está también muy famosa, por esto de que murió tan joven, ¿no? Él murió a sus 27 años en este famoso club de los 27 donde están Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse. Hay un montón de músicos que murieron a esa corta edad. Todos antes de hacer su retorno en Saturno, que es el que nos hace adultos, digamos. Uh-huh. O sea, digo, que se quedaron en la adolescencia. Sí, murieron jóvenes. Y bueno, esto venía, ¿no? La frase que él decía era, es mejor arder que quemarse lentamente. Sí, que sí lo representa. Eso representó su vida todo el tiempo. Tuvo una carrera muy corta. Claro, muy explosiva. Fueron 4 o 5 años. Muy intensa como pero su fíjate carácter. Que con 2 discos de Nirvana, o sea, sus 2 discos más famosos, marcaron la historia. Es tremendo cómo en tan poquito tiempo algo pudo haber sido tan representativo y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Con esta corriente que generó el grunge nirvanero de los 90, ¿no? Claro. Y lo que representó para quienes lo escuchamos en su momento, claro, desde pequeños. Bueno, y lo lindo de esto es entender que de todo se puede encontrar una manera de llegar al éxito, que no hay edad. Fíjate que hay artistas que lo hicieron desde re joven a los 20 y otros que son re grandes y recién lo pudieron alcanzar, pero que todo se puede trabajar. Ese sería como el mensaje que también quiero dar, porque es como, bueno, terminó mal, no resolvió nada, alcanzó el éxito y la fama, pero no era lo que quería. Pero es ¿por qué? Porque le faltó mucho trabajo interno. Sí. O sea, vos podés tener plata, podés tener fama, podés tener éxito profesional, pero si no trabajás tu parte interna, nunca vas a encontrar realmente esa felicidad para sostenerla a través del tiempo. Pero se puede. El desarrollo emocional que siempre Esa es la que se decimos, puede ¿no? hacer. Así que bueno, este ha sido el episodio número 7 de la temporada de músicos. Y recuerden seguirnos en todas las redes. Todas. No me acuerdo si me olvidé algo más. Suscribirse al canal, darle un like, dejen comentarios, cuéntenos a ustedes qué les parece, si están de acuerdo o no con lo que decimos, qué significa para ustedes. Claro. ¿no? Y con cuál se sienten identificados. De toda esta gente que venimos hablando. Háganos saber que es importante. Bueno, yo soy Cintia del Sal y será hasta el próximo episodio. Chau, chau. Adiós.